Buenos días. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, ya son 10:05. Ya podemos empezar. Puedes activar mi cámara para presentar mi PPT. ¿Cómo le va? Semana número 3, cuadrilátero circunferencia. Dos temas, todo lo que es cuadrilátero y todo lo que es circunferencia. Bueno, empezaremos con el primero, ¿ya? Primero, como de costumbre, la parte teórica, después vienen los ejercicios. ¿Se observa? ¿Se ve mi PPT? Sí, profesor. Gracias. Entonces vamos a empezar con los cuadriláteros. Los cuadriláteros simplemente son figuras de 4 lados. ¿Ya? Lo importante para nosotros es reconocer que tiene 4 lados, o sea, eso se llama cuadrilátero. Ahí tienen, esos son cuadriláteros. El primero se llama convexo y el otro se llama cóncavo. ¿Qué se cumple en un cuadrilátero convexo? Que la suma de sus ángulos interiores es 360. Hay dos triángulos ahí, cada uno vale 180, ¿no? Y si yo trazo esto, aquí hay 180, porque aquí hay 180, pues en todo hay 360. La suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero convexo es 360 grados. ¿De acuerdo? Es eso ya. Lo primero que se rescata en la figura de 4 lados. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Lo que nosotros vamos a estudiar este tipo de cuadriláteros, eso también se podría estudiar. Vamos a estudiar los cuadriláteros convexos. Dentro de estos cuadriláteros convexos vamos a estudiar los paralelogramos y los trapecios. Primero los paralelogramos o llamado también romboide. Paralelogramos. ¿Qué son paralelogramos? Simplemente los lados opuestos son paralelos. Todos los lados son paralelos. AB paralelo con CD, BC paralelo. A eso se llama paralelogramo. ¿Y qué propiedad tiene este paralelogramo? Que los ángulos opuestos y los lados opuestos miden igual. Ese lado mide igual, el opuesto el otro también. Lo mismo con los ángulos. Lo mismo en B y en D. ¿Están de acuerdo en eso? Ese es un paralelogramo. Ahora también se cumple cuando uno traza las diagonales se cortan en su punto medio. De A a O es lo mismo que de O a C, de B a O es lo mismo que de O a D. Así lo vamos a identificar. Eso sucede en un paralelogramo. ¿Qué cosa es romboide? Romboide es un paralelogramo. ¿Y tal? Los ángulos opuestos son iguales. Si trazas tú, los lados opuestos también son iguales. Ese es un paralelogramo. Si tú trazas las diagonales también se bisecan, se cortan en su punto medio, ¿eh? Igualito. Decir paralelogramo o romboide vas a trabajar igualito.
Entonces puede quedarse en la mente, yo puedo llamar paralelogramo o le puedo decir romboide. Ya está. Cualquiera de ellos. Se cumple todo exactamente igual. El rombo. Rombo es un paralelogramo, solamente que tiene sus 4 lados iguales. Como es paralelogramo, ya se sabe también que los ángulos opuestos, 4 lados iguales. Por ser paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Pero ¿qué particularidad tiene con relación al paralelogramo? Con relación a esto. Que las diagonales se cortan en forma perpendicular. Y son bisectrices de los ángulos, ahí hay 90. Esa es la propiedad del rombo, lo que no tiene un paralelogramo en general. Rectángulo también es un paralelogramo, los lados son paralelos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros? Que aquí los 4 ángulos son rectos. Y ahí viene el nombre de rectángulo. Por ser paralelogramo, las diagonales también se cortan en su punto medio. Sin lugar a duda, los lados opuestos son iguales porque es un paralelogramo. Cuando trazas las diagonales, esas diagonales miden igualito. Aquí la diagonal AC es lo mismo que la diagonal BD. Como son iguales, por si tú le pones A acá, este es A, pero tiene la misma bolita, si esto tenga esa, esto tenga esa. Por eso resulta esto, ¿no? Está implícito esa parte. Un cuadrado es cuando sus 4 lados son iguales y sus 4 ángulos son rectos. Ese es un cuadrado, sus 4 ángulos valen 90, sus 4 lados miden igualito, y cuando tú trazas las diagonales forman 90 grados. Y más aún, esta parte de acá es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta, ¿eh? ¿Está así? Ahí va, ¿eh? Ese es un cuadrado. El cuadrado es un polígono regular. El cuadrado es a la vez rectángulo y a la vez rombo. Esa es una figura regular. ¿Está claro hasta ahí? ¿Micrófono? Sí, profesor. Ya. Ahora vamos a ver entonces los trapecios. Bueno, hay 45, 45, ¿no? Sin lugar a duda. Trapecio. Solamente tiene un par de lados paralelos. Es un cuadrilátero. Estamos entre los cuadriláteros estudiando, ¿no? Entonces acá el lado BC paralelo al lado de... Cuando una figura de 4 lados tiene 2 lados paralelos, ya se llama trapecios. Y a esos lados paralelos se le llama base. Ahí será la base menor y el otro será pues la base mayor. Los lados paralelos se llama altura. ¿Qué cosa es una altura? Es la perpendicular que une a las bases. Eso viene a ser la altura del trapecio. Clasificación. Bueno, esta clasificación puede ser un trapecio y no, escaleno, cuando sus 3 lados distintos son distintos. Un trapecio isósceles, cuando los lados no paralelos son iguales. Ahí las diagonales también son iguales. Ese es en el isósceles. Los lados paralelos nunca van a ser iguales, si no, no sería trapecio. Siempre va a haber una base menor y una base mayor. Los otros lados son los que se llaman no paralelos. Para el isósceles, entonces esos lados no paralelos deben ser iguales. A eso se llama trapecio rectángulo. Ahí la altura coincide con un lado no paralelo. A eso se llama trapecio rectángulo. Entonces, ¿cómo identificamos un trapecio? Simplemente miramos una figura de 4 lados que tienen 2 lados paralelos. Y a esos lados paralelos se le llama bases. En este caso, esto sería la base menor y esto sería la base mayor. ¿No? Acá también. Aquí también.
a los lados paralelos. Ahora, ¿qué vamos a ponerlo como tal? AB y N punto medio de CD. A ver quién recuerda. ¿Qué pasa? Que aquí le pongo 4 y aquí le pongo 8. La misma unidad, centímetros, centímetros. ¿Cuánto valdrá X? ¿Alguien me puede decir? Ese segmento MN se llama mediana o base media. 4. 6. Otra 6. O sea, ese es el promedio. Se llama mediana, es el promedio, ¿no? O sea, el X es la base mayor más la base menor entre 2. Así se va a calcular la mediana. Mediana o base media. ¿Está? Esa es la mitad. Es el promedio de las bases. Otro teorema. Yo tengo un trapecio donde se han trazado las diagonales. Y P es punto medio de una diagonal y Q punto medio de la otra diagonal. De nuevo, si yo pongo acá 4, acá que le puse 8, ¿no? Y quiero saber el X. ¿Quién me dice que será igual al X? ¿Quién recuerda? Menos la base menor entre 2. 8 menos 4, 4 entre 2, 2. Eso vale 2. Eso es lo que va a aparecer ahí. Esas son paralelas a las bases y longitudes mitad. Ahí va. Base mayor menos base menor entre 2. Cuando es mediana, es la semisuma. Y cuando es punto medio de las diagonales, es la semidiferencia. Cuando es mediana, base mayor, más base menor entre 2. En cambio, cuando es punto medio de las diagonales, es base mayor menos base menor entre 2. Eso se llama trapezoide. O cuadrilátero cualquiera, ¿no? Y aquí hay un trapezoide simétrico, es cuando tú pegas dos triángulos isósceles. Si tú unes B con D, ahí, entonces ABD es isósceles, porque este lado es el mismo que esto. Como este lado es igual a este otro, tenés isósceles. Ya sabemos que en el isósceles la altura coincide con la bisectriz, la mediatriz, todos ahí. Es lo mismo que esto ahí, ¿ve? Ese bisectriz. Ya está. Si no hay preguntas ahí, lo que más vamos a usar son esto y esto. Esos dos. Pasamos a la parte de circunferencia ya. Ahí va. Ahora usted va a recordar en la circunferencia cuáles son los nombres que se cumplen. Vamos a ver. Bueno, la definición no tanto. La circunferencia, cuando usted ve en la práctica, ese se llama centro. Si tú unes con un punto cualquiera, ahí está, mira. Ahí tienes el centro. A ver, circunferencia es como si fuese un aro, así como está pintado esto de celeste. Unes un punto con P que está en la circunferencia, eso se llama radio. Y si tú
trazas un segmento o 2 puntos en la circunferencia, eso se llama cuerda. Y esta parte de circunferencia que subtiende la cuerda se llama arco. ¿Es claro hasta ahí, micrófono? Esto es lo importante, identificar qué cosa es cuerda, qué cosa es radio y qué es arco. ¿Es claro, micrófono? Ya. Sí, profesor. Ya. Ahora, cuando yo tengo, ese se llama arco. El diámetro es una cuerda, pero que pasa por el centro. Eso se llama diámetro. Diferencia en 2 puntos, ahí va. Lo corta en este punto y lo corta en este otro. Recta tangente cuando choca en un solo punto, ahí va. Y a este punto donde choca se le llama punto de tangencia, ahí va. Ya, esa es la tangente y esa es la secante. Esos son los elementos de la circunferencia. Ahora vamos a ver algunos resultados con esta circunferencia. Eso pasamos a la siguiente entonces. Teorema 1 dice así, ¿ve? Tú tienes una circunferencia y tienes un... ¿Eso cómo se llama? CD se llama diámetro. Córtalo a una cuerda, B. AB se llama cuerda. CD también es cuerda, pero se llama diámetro cuando pasa por el centro. Entonces siempre ahí va a formar 90 grados en E. Y a su vez, esta parte va a ser igual a esta parte. Siempre que sea diámetro, se corta a la cuerda en 2 partes. Ahí va. Y también al arco AB lo ha cortado en 2 partes. Ahí va. Eso es lo que se dice el primer teorema. El teorema 2. Si tú tienes una circunferencia y tienes tangente a la circunferencia, ubicas el centro, lo unes con el punto de tangencia centro, de tangencia donde choca la recta tangente, siempre acá es 90. Ahí va a ser 90 grados. Ahí es 90 grados. Ese es el teorema 2. El teorema 3. Si A y B son puntos de tangencia, vamos a ver, ahí está la figura. Lo importante es que nosotros identificamos en la figura. E se llama tangente, de P a A se llama tangente. Porque A está chocando con la circunferencia. Lo mismo en B. Ahí tiene 2 tangentes, uno es AP y el otro es BP. Entonces, ¿qué se cumple? Ubicas el centro, unes el centro con el P, entonces eso biseca el ángulo. Esa es una bisectriz. Entonces, ese ángulo es el mismo que esto. También se cumple que estas 2 tangentes miden igual. Estos también miden igual. ¿Verdad? Esos dos cosas que se cumplen. A ver, mírenlo ahí, hacen captura de pantalla, aunque creo que tienen en su cuadernillo, creo que aparece también estas propiedades. ¿Es claro? ¿Micrófono? Pasar a ángulos en la circunferencia. Primero, el ángulo central es cuando el vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. Ese ángulo de ahí se llama central. Pero ¿qué nos interesa a nosotros cuando estamos en un problema? ¿A qué es igual su medida? La medida del central mide igualito que mide su arco. ¿Y qué se debe entender por arco del ángulo en la circunferencia? El que está
¿no? Limitado por los radios. Este es un lado. Vamos a entender entonces el que está interceptando los lados, a eso le vamos a llamar arco del ángulo. En el central, el alfa mide igual que su arco, es decir, que esto también es alfa. Estaba retrocediendo. Ya, ese también es alfa. O sea, el arco AB es igualito que el alfa. Lo que mide el arco AB, mide el alfa. Ese es en el central. Como todo es 360, el otro es 360 menos alfa. Ángulo inscrito, cuando el vértice está en la circunferencia y su lado son dos cuerdas. Cuerda, ahí está, en C. Ese se llama inscrito. Vamos a llamarle alfa. ¿Quién sería su arco? Su arco es esto. El que está interceptando los lados. Ese sería su arco. Entonces, este ángulo de acá, cuando es inscrito, es mitad de su arco. O sea, este es 2 alfa. O sea, ahí es 2 alfa. Es decir, alfa es la mitad de ese arco. Es la mitad de ese arco. Semi-inscrito. Entonces, cuando un lado es una cuerda y el otro es una tangente. O sea, la mitad de un lado está como tangente y una cuerda. Una cuerda. ¿Cuál es el ángulo semi-inscrito? Esto de acá. Este es el semi-inscrito. ¿Ya? Vamos a llamarle alfa ese. ¿Y cuál es la medida de ese ángulo? Mitad de su arco. ¿Pero quién es su arco? Si este es un lado, es ahí está la flechita, este es el otro lado del ángulo. Entonces, el que está interceptando los lados es esto. Este es su arco. Ese es su arco. Entonces, esa es la mitad de su arco. Ahí va. Ángulo X inscrito. Bueno. El X inscrito es esta, lo que aparece en la figura, ¿ve? Está afuera. Es eso. Pero ese no es irrelevante porque esto se llama inscrito. Si yo conozco esto, y le llamo teta, yo sé que este es 2 teta. Si yo conozco teta, ya conozco alfa, porque esto da 180. Es el suplemento. Entonces, el arco de teta, el arco de acá, si yo le llamo teta acá, el arco de teta es este. Entonces, lo que sobra es para alfa. Para alfa será esto de acá y esto de acá. Eso es lo que va a aparecer ahí. Ese es su arco. Es la mitad de ese arco. Ángulo interior cuando el vértice el 2. Y ese es el promedio, este es arco de alfa. Eso también es su arco, entonces su promedio. Semisuma. Ángulo exterior, cuando el vértice está en el exterior de la circunferencia. ¿Va? Puede ser una tangente, una cuerda. Ahí, ese se llama exterior. Ahí va a haber 2 arcos, uno mayor y uno menor. Entonces, arco mayor menos menor entre 2 va a ser su medida. Ese es mayor y ese es menor. Mayor menos menor entre 2. O sea, este lado es una secante y una tangente. Puede ser que sean 2 secantes, 2 tangentes también. En este caso, otro podría ser así. 2 secantes. Ese sigue siendo arco. También arco mayor, arco menor entre 2. Puede ser 2 tangentes. ¿Ya? Arco mayor, menor. Ya. En este caso, esta es una propiedad importante. Vamos a poner acá como nota. Esto se usa con frecuencia.
Siempre que tú tengas dos tangentes, primero estas dos son iguales. Segundo, este ángulo con este arco de acá miden 180. La suma de los dos vale 180. Eso es lo importante ahí. ¿Ya? Capturan esta partecita, es importante. Capturan su pantalla y me preguntan si hay alguna duda. ¿Ningunas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Micrófono? Ningunas. Ahora pasamos al siguiente. Relación entre cuerdas y arcos. Relación entre cuerdas y arcos. Teorema 1. Si esas cuerdas miden iguales, sus arcos también miden iguales. Ese arco es el mismo que eso, siempre y cuando las cuerdas sean iguales. Sí, y solo así. Si los arcos son iguales, las cuerdas también son iguales. Teorema 2. Si yo tengo dos cuerdas paralelas, inmediatamente este arco de acá mide igualito que este arco de acá. ¿Sí? Siempre y cuando sean paralelas. Eso miden igual. Observación. Si yo tengo una semicircunferencia y miro un triángulo inscrito en la semicircunferencia, ese es un triángulo rectángulo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Micrófono? No, profesor. Ya. Vamos a empezar. Ya, vamos a empezar entonces con los ejercicios. Falta teorema de Pitot y teorema de Poncelet. Este teorema de Pitot se usa para cuadriláteros circunscritos a una circunferencia. Ahí en la figura, cuando los lados de un polígono son tangentes a la circunferencia, a ese polígono se le llama circunscrito y a la circunferencia se le llama inscrita. En este caso, como es un cuadrilátero, se llama cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Esos puntitos negritos, esos son puntos de tangencia. ¿Qué se cumple, ve? Lo que hay en esta parte, hay en esta parte. ¿Qué quiere decir? La suma de sus lados opuestos son iguales. Entonces, en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, dice el teorema de Pitot, la suma de sus lados opuestos son iguales. AB con CD es lo mismo que BC más AD. Y teorema de Poncelet se refiere para un triángulo rectángulo.
circunscrito a la circunferencia. De nuevo, esos son puntos de tangencia, ¿ves? En el Pitot es cuadrilátero circunscrito. Y en Poncelet es triángulo, pero rectángulo circunscrito a la circunferencia. ¿Qué dice este teorema? Que cuando tú sumas los catetos, cateto AB más el cateto CD será igual a la hipotenusa C más 2 veces el radio de esta circunferencia. Más 2 veces el radio. Ese es el teorema de Poncelet. A ver, ahí está el radio. Suma de catetos, hipotenusa más 2 veces el radio. Listo, nos vamos a los ejercicios. Vamos a ver. Cualquier otro les hago recordar simplemente lo que acabamos de ver, ¿ya? Ahí está, dice. Siempre, como de costumbre en geometría, trabajamos con la figura, hacemos solución y sacamos la figura. Ahí va. Es la misma, solamente ahí vemos. En el examen tú trabajas en el examen trabajas aquí, pues directo, y ya no sacas, ¿no? Acá es para explicarlo, estoy sacando afuera. ¿Qué tenemos? BC6. Ya. Después, AN igual a NL. Ahí va. CL igual a LD. Acá, CL igual a LD. Ahí va. Este dato, 20. Si este 5 pasa a dividir, el MN será 4X. Si este 2 pasa a dividir, el AD será 10X. ¿No? O sea, tú tienes 2 veces AD es igual a 20X. Entonces el AD vale 10X. Después el otro es 5 veces MN es igual a 20X. Entonces el MN será igual a 4X, pues sin lugar a duda. ¿Ahí va? ¿Es correcto? Listo. Hay X, ahí está el X ya. Ya, observa, hay X, miran ahí. Pregunto, a ver, este también es importante. Esta figura A, B, C, D, tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Pero como este es 90 y este es 90, entonces el lado BC, que es 6, es paralelo con el lado AD, con 10X. Ese es un trapecio y se llama trapecio rectángulo. Entonces la base menor es 6 y la base mayor es 10X. Tú inmediatamente ya tu mente está entonces en el trapecio, dice. No necesariamente puede ser en cualquier trapecio, en cualquiera, puede ser rectángulo, isósceles, en cualquiera. Acá tú tienes la base 6 y acá tú tienes la base 10. Entonces tú necesitas acá para tener la mediana, que esto sea punto medio, punto medio. Pero acá ya tienes así, ¿ve? Esto sería la mediana. Esto se llama mediana. ¿Conforme? Entonces, y la mediana es paralela a la base. Entonces de acá tú necesitas una paralela al 6 y al 10X. De ahí va a salir. Vamos a ver si está así. Ahí está. Eso va a ser la mediana. Eso va a ser la mediana, entonces. El QL va a ser la mediana del trapecio. Entonces esto va a ser acá, ¿no? Esta mediana de Q a L, no sabemos cómo va a ser 10X más 6 entre 2.
¿Es claro esto, micrófono? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Entonces vamos a ver qué le ponemos a LQ. Vamos a poner qué le ponemos a LQ. Para esto, miren este triángulo entonces, acá justo AQL. Vamos a sombrearlo ahí, ¿ve? Punto medio, ¿ve? Y está saliendo esta paralela, ¿ve? Entonces esto también es punto medio. ¿Cuánto le ponen acá? A ver, ¿quién me dice? Ese MN se llama base media en ese triángulo. 8. 8X. 8X. A ver, ¿está así? En efecto, 8X. ¿Y ya está? Eso es lo que estábamos buscando. Ahora le aplicamos, pues, SQL va a ser la mediana, ¿no? O base media del trapecio. Ahí tenemos el trapecio, entonces. El 8X, ese es el trapecio. El QL base medio mediana. Es. Ese 8X es 6 más 10X entre 2. ¿Es claro eso? ¿Cuánto vale X? ¿Es claro eso es lo que estoy encerrando? Ocho es la mitad de 16, entonces a X ponle 1. ¿Ve? ¿Micrófono es claro? ¿O me avisan, ah? Profesor, disculpe, ¿cómo lo resolvió? Ahí, ah. Bueno, podemos hacerlo así. El 2 pasa a multiplicar al primer miembro. Tienes 16X igual a 6 más 10X. 10X pasa al primero y queda 6X. En el segundo miembro te salió 6. X sería 1, dividiendo el de 6. Yo lo que dije era así, ¿ve? Entonces tú pruebas, como el X acá, pruebas con el 1. ¿Qué pasa? Si le pones 1 te queda 8. Entonces acá, si le pones 1 te queda 16 entre 2, cumple. Si le pones 2, no. Esto da 16 y acá 2 sería 26 entre 2, no da 16. Entonces, solamente funciona con un solo número. En el examen a veces lo hacen así, muchos alumnos. ¿Por qué? Porque por el tiempo y porque saben que la respuesta es única. Porque si hubiese dos respuestas, el problema estaría mal dado, ¿no? ¿Es claro? O si no, lo haces así como he hecho. ¿Esa es la pregunta? ¿Aclaro con eso? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien. Pasamos al siguiente. 2. Hay un eco por ahí. Solución. Dice en la figura se muestra un librero de melamina de forma de un trapecio isósceles. Esa figura es un trapecio isósceles, lo vamos a sacar así. Isósceles, ¿qué quiere decir? Ve? Isósceles significa que este lado no paralelo va a ser igual con esto. Esto sería la base menor y esto sería la base mayor. Así como la anterior. Ya ese es un trapecio. Dice que es un trapecio isósceles.
Su perímetro vale 150. Ya. Y los lados superior, inferior y lateral están en la relación de 17. Cuando te dice están en la relación de 17 a 7 y a 13, ¿qué significa? Va a ser un 17A, un 7A y un 13A, o X o K, lo que sea. Entonces vamos a usar eso. Vamos a poner 17K. Entonces la base menor sería 7K y el lado lateral sería 13K. Pero como es isósceles, esta es la misma que esta. Ahí también va 13K. Micrófono, ¿es claro eso? Sí, profesor. Ya Sí. está. Dice que el perímetro vale 150. ¿Qué significa eso? La suma de los cuatro lados es 150. Sumamos, pues. Hay 13, 26, vamos a sumarlo, ¿no? Así. Eso vale 150. 17 más 13 más 7 más 13 da 150. ¿Cuántas veces cae? Hay 10, acá tienes 17, hay 30, ¿no? Y aquí hay 20, son 50. Acá vale, si tú pones 50 acá, igual a 150, entonces 0 se va con 0, quinta, K vale 3. Ahí va. Entonces, al saber que K vale 3, ya sabes tú todos los lados. ¿Qué me piden? Dice, hay la altura de ese trapecio, que es el librero. ¿Y cuál es la altura? La perpendicular que une a la base. Eso es lo que me pide. ¿Ahí está? Entonces, ese X está en un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 13K. Pero como el trapecio es isósceles, eso también es el mismo. Esto también es el X. Entonces, como aquí hay 90, aquí hay 90, aquí hay 90, entonces, si tú borras esto, el 7X pasará acá. Como había 17, entonces ahora 10. 5 para acá y 5 para acá. ¿Por qué? Porque no ve que este triángulo es el mismo que esto. O mejor dicho, que son congruentes. Entonces eso es lo que va a suceder. Borramos eso. ¿Es claro eso? ¿Micrófono? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces mira que K vale 3. Acá tienes 5, acá 13. Esto también siempre acostúmbrate, también es un triángulo pitagórico, ¿ya? El X va a salir 12K. Entonces tú tienes uno que es 5, 12 y 13. Estos números siempre son pitagóricos o múltiplos de estos. Siempre va a ser rectángulos. En la práctica ya les voy diciendo eso, pues, ¿no? Pero en este caso, por Pitágoras va a ser así. Ahí. X cuadrado más 5K al cuadrado va a ser igual a 13K al cuadrado. Y de ahí te sale el X 12K. Siempre que tengas 5, 2 y 13 son pitagóricos. Si tú tienes 5 y 13, el otro es 12. Y si tú tienes 5 y 12, el otro es 13. Y si tienes 3 y 12, el otro es 5. ¿Ya? Esos son números pitagóricos. Es como el 3, 4, 5, 6, ¿no? 8, 10, así todo eso. Ya, como K vale 3, entonces ya tenemos 36. ¿Es claro? Micrófono. Sí, profesor. Ya está. Vamos al siguiente. 3. Ahí va. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ABCD es un rombo.
Y eso que está al centro, el MBND, es un cuadrado. ¿Qué cosa se sabe del rombo? Que las diagonales se cortan en forma perpendicular. Y de un cuadrado, ¿qué se sabe? Las diagonales también se cortan en forma perpendicular, ¿no? Vamos a ver. Como A veces es un rombo, hacemos eso. ¿Ya? Ahí hay 90. ¿Es correcto eso, micrófono? En un rombo es eso. En un cuadrado también, las diagonales en O va a ser punto medio de las diagonales. Pero en un rombo, por si acaso, en un rombo, cuando tú trazas las diagonales, estas son bisectrices de sus ángulos. Este también es alfa, alfa, porque los lados opuestos son, ángulos opuestos son iguales. Entonces aquí, este es igual a este otro. ¿Ya? ¿Es claro eso? Hasta ahí, micrófono. Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Ahora nos falta usar esto. A MN. Como este es un cuadrado, le llamaremos A aquí y A aquí. Entonces, el MN será 2A. El AC será 3A. Vamos a ver ahí qué nombre tiene. N. Ahí está, ese es N. Entonces, el MN, acá hay 2N. Entonces, el AC será 6N. Eso será 6 veces N. ¿Conforme? Ahora, si ese 6 es... Y O es el centro, el punto medio de la diagonal. De O a C habrá 3 y de O a A habrá 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si todito esto de acá es 3N, entonces acá será 2N. Y acá también será 2N. O es punto medio de la diagonal. ¿Ya? ¿Micrófono es claro eso? Sí, profesor. Ya. Con eso ya está entonces. Nos piden el X, mira, el X sería 2 alfa. Entonces miren ese triángulo que lo va a sombrear ahí. ¿Ve? ¿Qué tiene? ¿Ve? Es un triángulo rectángulo. Un cateto es N y este otro cateto es 3N. Lo podía haber borrado eso y tengo así. Pero entonces ese es notable. Cuando un cateto es la tercia parte del otro, un cateto es el triple del otro, ¿se acuerdan? Ahí está la observación, miren esos que hemos visto en el anterior. ¿Ve? Se llama triángulos aproximados, notables. Cuando este cateto es 3 veces este cateto. El que se opone al menor es 37 medios. Entonces acá tú tienes entonces esa figura. Acá en el sombreadito, ve. Esto es N y todito esto es 3N. ¿Cuánto vale alfa? Ese se llama notable de 37 medios. ¿Cuánto vale alfa? Comparen con esto. 37 medios. 37 medios. Por lo tanto, X es 2 alfa, sería 37. Ahí va. Siempre que un cateto es la tercera parte del otro cateto, el que se opone al más pequeño, al cateto más pequeño, es 37 medios.
Y cuando uno es mitad del otro es 53 medios. Eso también es notable. ¿Ya? Esto de acá lo hemos visto en la semana anterior. De 53, 37, 37 medios, 53 medios, ¿no? Y eso es notable. Acá le estoy diciendo solamente recordar para que... Ya está. Vamos con el 4. Ya apareció la circunferencia. Apareció la circunferencia. T punto de tangencia. Y tenemos ese dato. Alfa más teta 72. Ahí va. Hay X. Ahí está la figura. Ahí está en la figura está el X. Tenemos alfa, teta, todo. Muy bien. A ver, este es uno. Ya, así para que se den cuenta. A ver. Ahí. Primero, este ángulo teta que me han dado, su lado son 2 cuerdas, se llama ángulo inscrito. Su medida es mitad de su arco. ¿Quién es su arco? Su arco es este. Este arco va a ser 2 teta. Y a ese ángulo teta se le llama ángulo inscrito. Por eso que dice ahí, ángulo inscrito, el ABT. Se abre en B. Ese es el teta. Ese es el inscrito. Entonces su arco sería 2 teta. Ese es su arco. Ese es 2 teta. Ahora, el PTA, este ángulo de acá. ¿Qué tiene por lado? Por lado tiene una cuerda que sería AT y tiene una tangente. Ahí está, T es punto de tangencia, ese es por dato. Entonces, este ángulo que es sombreado se llama semi-inscrito. Y el semi-inscrito es mitad de su arco. Voy a hacerle recordar acá, sí. Ahí, ¿ya? Ese ángulo se llama semi-inscrito. Miren acá, así hemos visto nosotros en ángulo de la circunferencia y es semi-inscrito. Acá, punto de tangencia, esto, su lado es una tangente y una cuerda. Pues. Acá su lado es una tangente y una cuerda. Por eso se llama semi-inscrito. La medida, ¿quién es? Si su lado son estos de acá y esto de acá, entonces su arco sería esto. Es la mitad de su arco, ahí está bien. Es la mitad de este arco. ¿Qué quiere decir? Entonces su arco vale 2 teta, entonces ahí irá teta. Ese es teta. Ya está, entonces. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que esto también es X. A ver, ¿está así? En efecto. Ahora, en este triángulo, la suma de sus 3 ángulos vale 180. A ver, ¿está sombreado o no? Vamos a ver. Ahí. Esta sí está sombreado. Sus 3 ángulos vale 180. Tenemos alfa, teta y X es 180. En A es X, en P es alfa y en T es teta. Vale 180. Pero esto de acá vale 72. Por esto de acá. X más 72, entonces 180. Lo he repetido otra vez ahí. Abajo está. Se ha repetido 2 veces, ¿no? Ahí está, 72, 180. Y de ahí el 72 pasa al otro lado, 108, pues, ¿no? Ni hablar, sin lugar a dudas. Micrófono, ¿es claro?
Sí, profesor. Ya, me permiten un ratito acá. Acá está ahí uno de más, ¿no? Se está repitiendo esto. Voy a liquidarlo. Ya, ahora sí. Vamos al siguiente. 5 estamos, ¿no? Ahí va. Dice en la figura Luis tiene 3 monedas y trozos de alambre. Bueno, para nosotros solamente cuando vemos la moneda de circunferencias y esas líneas son segmentos. En este caso, A y F son puntos en tangencia, dice acá. Está chocando la circunferencia, acá también está chocando la circunferencia, son tangentes. Esto se llama ángulo semiscrito, acabamos de ver esto también. ¿Ya? Pero aquí el E, el D, esto de acá no influyen, ni siquiera chocan. Entonces, como todos los datos están con la circunferencia grande, entonces vamos a trabajar solamente con la circunferencia grande. Ahí va, sí, ahí va. Primero, ese 130 por dato. Como de acá a acá hay 180, entonces acá va a haber 50. Eso es lo que va a aparecer. Ahí va. ¿Qué me pide el arco PQ? Este chiquitito me pide. Ya, ese es el objetivo de acá. Pero vamos entonces viendo eso. Primero vamos usando los datos acá primero. A ver, ¿cuál de ese 50? Vamos a usar esto. De F a D es igual de C a D. Entonces ese triángulo FDS es isósceles. Entonces en el isósceles, como ahí tiene los lados iguales, entonces este ángulo de acá tiene que ser el mismo que esto. Y a su vez, la suma de estos dos tiene que darte esto, por ser 50 ángulo externo. 50 debe ser ahí la suma de esos dos rojos que he marcado. Entonces, en cada uno de ellos debe ir 25. Ese es isósceles, el sombreadito. Entonces, en F va a 25, ahí va a 25. ¿Es claro eso? ¿Micrófono? Sí. Ya. Bien. Ahora usamos este dato también, otro isósceles. AB igual a BC. Sacamos la sombra. AB igual a BC. Ahí está. Hasta ahí. Entonces, ese triángulo también es isósceles. ¿Está sombreado? Sí, ahí está de moradito, medio clarito está. Por lo tanto, este ángulo de aquí tiene que ser igual a este. Entonces ahí va 25 arriba. Ahí está listo entonces. Sacamos la marca para que no interrumpa. Ahí va. Acuérdense que estamos buscando el PQ. Ese estamos buscando. El P a Q, ese arquito. Ahora, pregunto, a ver, ¿ya? Que de repente acá por la figura no vamos a poder poner. Esto de acá
se llama ángulo semiescrito, porque A es punto de tangencia, pues, así como hemos visto el anterior, ¿no? Entonces, esta, por ser semiescrito, es mitad de su arco. Este 25 es mitad de su arco, debe ser 50. Pero ¿quién es su arco? Su arco sería esto, que lo voy a poner de celeste. Esto sería su arco. Entonces, este arco vale 50. Ese arco vale 50. Lo mismo, ve. El F es punto de tangencia por dato. Entonces, este ángulo de acá se llama semiescrito. Entonces, su medida es mitad de su arco. ¿Quién sería su arco? Su arco es esto. Verde por acá. Entonces, este arco vale 50 también. Ya, eso es lo que vamos a indicar abajo, porque como es muy visto, no se va a estar. El DAP. DAP es semiescrito. Entonces, el arco AP vale 50. El celestito que le he puesto de A a P. Lo mismo en F. Ángulo semiescrito. Entonces, el arco FQ vale 50 que le he puesto de verde. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tengo 50, 50 y X. Vale el arco AF. A punto de tangencia, F punto de tangencia y en C vale 25. ¿Qué se cumple? A ver si he puesto acá la propiedad. Ese arco celeste con el 25 vale 180. Observen eso, esa es la propiedad. ¿Se acuerdan? Que yo les marqué, dije, no se olviden de esa propiedad. Tangente. Esta es una tangente, esta es la otra tangente. Entonces, este ángulo con este arco de acá suman 180. Entonces, ese arco, aplicando eso, el AP que vale 50, está por el teorema, ¿no? Este 25 más el arco, todo lo que está de celeste desde A, P hasta F, valen 180. Entonces, todo el arco de ahí será 155. Desde A hasta F, pero desde A hasta F, acá tienes 50, después acá tienes X, este chiquitito, y acá tienes otro 50, te va a dar entonces esto de acá, 155. Vamos poniéndolo ahí. Ahí está 50, ahí está, después el X, te falta de Q a F, que vale también 50, y todo es el arco AF, que vale 155. No sé si es claro, micrófono. Claro, profesor. De ahí sale 55. Ahí va. Cualquier propiedad que aplico, para que lo recuerden, lo voy a poner siempre al costado. Ese del semiescrito lo hemos hecho en el anterior, pues, ¿no? Retrocediendo si quieren. Ese de semiescrito lo habíamos visto anterior, ¿no? Vamos al número 6. Ahí va. Dice en la figura, mira, todito esta parte no tiene, para nosotros en geometría no tiene importancia, solamente uno trabaja con los datos. Aquí. Saca esa figura, entonces ahí ve. Eso es lo que nos interesa. El resto es de contexto simplemente. Se observan dos cilindros de bases circulares, ahí son círculos para nosotros. ¿Ve? De centro O y O1, ahí está, O y O1. Están con cables QO para ambos sostenes en equilibrio. Bueno, eso no nos interesa. Si A, B y T son puntos de tangencia, esto sí nos interesa porque cuando trabajamos nosotros en los problemas de geometría,
nos interesan los puntos de tangencia. Este es punto de tangencia, choca acá. Esto también es punto de tangencia, está chocando ahí. Y esto, eso nos interesa, eso nos interesa. Ahí está, vamos a usarlo. Y tenemos la propiedad que dice, siempre que unes el centro con el punto de tangencia, este es 90 grados. ¿Ya está? Dice que, vamos, después tenemos ese dato. Pues. Acá dice BT, el arco, vamos a llamarle teta. Y a este vamos a llamarle alfa. Dato. Teta menos alfa es 72. Ahí va. Volvemos a usar esto. A punto de tangencia, lo unes con el centro, ahí hay 90. Ese ángulo se llama central, ¿ve? Este es un ángulo central. Y el central mide igual que su arco, entonces aquí va a aparecer alfa. Es el primer ángulo que hemos visto. Ese es alfa. Y ahí es 90, igual que esta propiedad. ¿No? Punto de tangencia, uno es con el centro, ahí hay 90. Si aquí hay 90 y aquí hay alfa, aquí será 90 menos alfa. Ahí va. Micrófono hasta ahí, de repente estoy viendo muy rápido. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, profesor. Ya. A ver, O es centro, ¿qué le pondrán acá? El arco es el verdecito, claro. El verde claro. Así en O es un ángulo central. Entonces ahí mide igual que su arco. ¿Es claro eso? Igual que pusimos acá con el T. Mide con el alfa igualito, ¿no? Este se llama central. Mide igual que su arco, que es esto, que le hemos llamado teta. Acá también, como este era alfa, este es central, por eso iba alfa. Listo, si ahí está claro, entonces yo agarro toda la figura de 4 lados. Ahí está, ¿ves? Ahí está sombreado o no. A ver, vamos. P, Q, O, T. A ver, ¿está sombreado? No. A ver. P, Q, O, T. 4 lados. Como es cuadrilátero, la suma de sus 4 ángulos es 360. El primer ángulo será X. El segundo ángulo es 90 menos alfa. El tercero es el teta. Y aquí es 90, me va a dar 360. Eso es lo que aparece ahí. Ahí está. El primero es el X, está ahí. El segundo es esto, que está aquí. El tercero es esto, que está aquí. Y este es el cuarto. 360. Pero teta menos alfa es 72. Teta menos el alfa, y está clarito, este es 72. Pero esto de acá con esto te da 180, ¿no? Entonces va a estar X más 72, te va a dar 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 180 para 72? 108. Por ahí creo que hemos visto esa diferencia incluso. ¿Es claro? Sí, profesor. Ya. Hacen captura, lo que sea. Y vamos al siguiente. 7. Dice en la figura se muestra una baldosa, es como es una mayólica, ¿no? Cerámica.
de forma cuadrada, es un cuadrado, la cual tiene un diseño formado por cuadrados y triángulos equiláteros. Todos esos triangulitos que ven son equiláteros y todos esos de gris son cuadrados. De lado, 200 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros. Ahí la distancia entre los puntos A y B. Ahí está dibujado el A y el B. Vamos a hallar esa distancia, vamos a llamarle X. Ahí va. Como a mí me piden ese X, AB, lo voy a ubicar en un triángulo. Para eso, vamos a fijarnos en el siguiente cuadrado. Ahí. Como es un cuadrado, ubicamos su centro. Llamamos C, centro de ese cuadrado que está de celeste. Ahí. Entonces, unimos A con C y B con D. Ahí va. En C hay 90. Ya ubicamos el X en un triángulo rectángulo, entonces. En un triángulo rectángulo estamos. Ahora, dice que los triángulos equiláteros, su lado mide 20. Entonces acá será 20. Todos son 20. Entonces, pero también el lado del cuadrado es 20. Entonces acá irá 20. Pero como este es centro, este también es 20. Es claro entonces de que esto de acá es 10. Acá también es 10. ¿De acuerdo? Entonces lo que me falta es calcular esta parte de acá hasta acá. Es lo mismo que de acá a acá. Esto también es el A. Para aplicar Pitágoras, o ver de repente es notable. Ya ese le iría entonces a hallar ese A. Para eso vamos a observar lo siguiente. Pero eso de ahí, vamos a llamarle P hasta ahí. Ahí va. Q es esto, ¿ah? Hasta acá. Sacamos este triángulo entonces. Ese triángulo lo voy a sacar. Es el equilátero. Del lado 20. Sale fuera. 20, 20. Es equilátero. Ese, aquí hay 90. Eso viene a ser la altura del triángulo equilátero. Ahí es lo que estoy haciendo así. Ese es el Q. Como es equilátero, ese va a ser punto medio, se llama mediana mediatriz. 10, 10. Entonces acá ve, si tú tienes la hipotenusa 20 y este cateto es la mitad, este ángulo debe ser de 60 y esto debe ser de 30. Entonces tú vas a recordar esta es una vertical. Acá tienes 20, acá tienes 10, ¿no? Entonces acá es 60 y aquí es 30. Aquí tienes 90. ¿Qué le ponen aquí? A ver quién me dice. De B a Q, ¿qué le ponemos? El triángulo notable. No sé si es claro o no. Así. Si no, así lo voy a poner en forma general. ¿Ve? Ese es notable. Entonces, si este es 2A, este es A y este es A raíz de 3. Esto se llama notable de 30 y 60. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que BQ, este segmentito de acá, es 10
raíz cuadrada de 3. Porque aquí hay 30 y aquí hay 60. ¿Es claro eso? ¿Micrófono? ¿Están? Ojo en esta parte. Esto es lo que hay que usar. ¿Me están siguiendo? ¿Micrófono? Ahí aparece. ¿Eh? Ese triangulito es notable. De 30 y 60. Por eso que ahí aparece BQ 10 raíz de 3. Si ese es claro, que ya está casi resuelto el problema. Eso lo colocamos arriba. A ese moradito. ¿Me va? También es lo mismo que aquí PT. Eso también es 10 raíz de 3. AP vale 20. ¿Se acuerdan que le había puesto 20? Y TC valía 10. CQ también es 10. Mitad del lado al cuadrado. ¿Hasta ahí está claro? ¿Micrófono? Ahora, miran ese triángulo entonces. BAC. Ese triángulo, mírame. Un cateto vale 10 raíz de 3 más 10. Y el otro cateto es 20, 10 raíz de 3 más 10. 30, así, ¿eh? Acá es 10 más 10 raíz de 3. Y aquí hay 30 más 10 raíz de 3. Mira, ve. De aquí, aquí, ¿cómo lo has conseguido? Entonces tú dices, lo multiplicas por raíz de 3. A 10 más 10 raíz de 3, multiplícalo por raíz de 3. Entonces, te va a quedar acá 10 raíz de 3 más raíz de 3, esto de acá con raíz de 3 por raíz de 3 queda 3 por 10, 30. ¿Qué es esto? O sea, este está multiplicado por raíz de 3 y llegas a eso. Es como si tú tuvieras entonces así, ¿ve? Como si tuvieras así. Aquí tienes el A y acá está multiplicado por raíz de 3. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que este es 2A. Y este es 60 grados. Y este es 30. Notable. Entonces ese triángulo es notable. Está así, pues se llama notable 30 y 60. Ese que está de blanquito. Ahí le he puesto para que ustedes recuerden. ¿Ve? Si este es K por raíz de 3 y ese es 2K. Ahí se puede ver entonces. A este llámale A. Entonces, si este es A, este es A por raíz de 3. Que tienes así. Eso es lo que hay que darse cuenta. Entonces, ahí sí, ¿qué quiere decir? Que el X es el doble. Si aquí, esto de acá es el 10 más 10 raíz de 3, entonces acá es el doble.
Ahí está, es el doble de eso. Y vendría siendo así. Micrófono, no sé. Eso sí está un poquito para ver si es claro o no. ¿Es claro, micrófono? ¿O algo para aclarar? Ahí solamente es visión. Ese por la raíz que tiene, ¿no? Por si acaso, no dicen nada. Este K, ¿quién es? Este de acá es 10 más 10 raíz de 3. ¿Y esto de acá quién es, ve? Este es raíz de 3. Así. Por qué es por raíz de 3? Porque cuando tú haces esto de acá es 10 raíz de 3 más 30. Que justo es esto, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir entonces de que el 2K que estoy buscando, esto sería el X, el doble de esto. Eso es lo que dice acá, es el doble de esto. Desarrollando, factorizando el 20 sale esto. ¿Cómo ¿Es pasa claro? el más 1, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo pasa el más 1, 20, raíz de 3 más 1? Ah, factoriza y acá 10. Acá tiene 10 y tiene 10, ¿no? Entonces tú ves que va a ser igual a 2 por 10, entonces estás factorizando 10. Queda acá 1, ya se acaba el 10. Y acá te queda raíz de 3. Y este es 20. ¿A eso? Sí, profesor, gracias. Ya está. Vamos entonces al siguiente. 8. Dice, a ver, es un cuadrado. 90 en cada ángulo. DN 3 veces NA. NA. A NA vamos a llamarle, a ver, a NA, N. Entonces de N a D debe ser 3N. ¿Ahí va? Entonces el lado del cuadrado es 4N. En AB pongo 4N. Ahí está. Hasta ahí hay 4N. Arriba, ese ángulo de arriba le voy a llamar teta. Como aquí hay 90 por dato, esto será 90 menos teta. Ahí, 90 menos teta. Bien, pero 90 menos teta, con este ángulo hacen 90. Entonces acá debe ir teta. Para que cuando yo sumo este rojito con esto de acá, me tiene que dar 90. Entonces acá debe ser teta. Ahí va a aparecer así. Ese es teta. ¿De acuerdo? Entonces, miran el triángulo, saco esa, mira ahí. Saco ese triángulo. Ahora lo sombreo hasta N. Hasta ahí. Y el otro donde tiene 4 teta, que es el ADM.
Es. ¿Qué tiene? 4n, cateto, y un ángulo agudo teta y un triángulo, un ángulo recto. Los dos tienen igualitos, son congruentes. Aquí el que se opone a teta es el n. Entonces aquí el que se opone a teta, esto también tiene que ser n. ¿No es que son congruentes? ¿Son igualitos? Entonces es n. Entonces de M a C debe ser 4. De C a D 4, entonces de M a C debe 3. Porque es un cuadrado. Saco esa suma. Hasta ahí no hay problema. Yo lo que busco es el X ahí. Para saber el X, miren, miren este triángulo. Acá hay 3n. Aquí hay 4. Entonces acá hay 5n. Entonces hay un ángulo de 37,53. ¿Cuánto medirá esto? ¿Y cuánto esto? A ver, me dicta. Arriba, ¿cuánto pongo? Es de 3, 4, 5. 3n, 4n, 5n. Este es 37 al menor cateto. Esto sería 53. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Si ese es 53, entonces yo necesito solamente esto, mira. Necesito saber este ángulo. Yo sé que el celestito con el X hacen 53. Si yo conozco el celestito, se acabó mi problema. Entonces voy a buscar el celestito. Voy a buscar el celestito. Para eso, vas a mirar lo siguiente. Lo hemos visto ya en algún problema de hoy día. ¿Ve? Lo hemos visto en un problema algún día. ¿Ve? Acá tú tienes el n. Acá tienes 3n. Entonces, este triangulito de acá es notable. A ver, ¿está sombreadito o no? Vamos a ver. Ese es notable. Un cateto es n y el otro es el triple. 3n. Ahí está. ¿Cuánto vale el celestito? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan del notable? Haberlo puesto por acá. No, ahí está, ve. Entonces, esto de acá vale 37 medios. Ese es 37 medios. Entonces, 37 medios con el X lleva 53, ¿no? Vamos a ver ahí. Entonces, ahora vemos ahí también ese es notable. Ese es notable de 37,53. Ese es 53. Que habíamos detectado eso, ¿no? En n, entonces, x más 37 medios es 53, y de ahí sale eso. Puro notable están estos de acá. Entonces, yo siempre le voy a poner algo para que ustedes recuerden. Esto ya lo hemos usado, ¿no? En el anterior también. Se llaman triángulos notables aproximados. A veces también lo ponen en otros cursos. Bien, si todo está claro, paso al siguiente. Nueve. De todo eso, dice, en la figura se muestra una rueda apoyada en la pared. Al fondo es una pared al fondo.
sujetada por los soportes AB y CD. Donde B es centro, eso nos interesa, C y T, punto de tangencia. Eso es lo que nos interesa, y la rueda lo ubicamos como circunferencia. Ahí está. Ahí está el piso, 60, acá está este de la pared, este lo he dibujado acá. Así está, ¿no? El 60, y dice que acá este es el centro, C punto de tangencia, T también es punto de tangencia. Nos interesa eso. Eso ahí. Ahí entonces 90, ahí tenés 90, ya sabemos eso. Siempre que unes el centro con los puntos de tangencia, el radio forma con la tangente 90 grados. BC vale raíz de 3. Ese es el radio. De B a T también debe ser el mismo radio. Otro dato, ¿ve? La distancia de D al piso vale raíz de 3. Ahí está el piso de T a P. El piso es esto, pues, ¿no? De D al piso, entonces vale también raíz de 3. Ahí va. Hay la longitud de soporte CD. CD, ahí está dibujado ya. X ahí. Hasta ahí están todos los datos. Ya, muy bien. Miren entonces. Vamos a hallar X. Ese X lo ubicamos en un triángulo. Unimos B con D. Unimos B con D. Ahí va. Como cae. Acá como que está de amarillo. Mira, como cae raíz de 3. Aquí hay también raíz de 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que este es un rectángulo. Como cae 90, 90, 90, 90. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a haber 90, 90, sí. Ahí es 90. Por lo tanto, aquí debe ir 30. ¿Es claro eso, micrófono? Sí, profesor. Entonces ya ubicaste tu X en un triángulo, entonces de 30 y 60 ya es notable. Donde está 60, entonces esto debe ser 2 raíz de 3. Y de aquí a aquí debe ser raíz de 3 por raíz de 3. ¿Se entiende eso? Así, ¿ve? Siempre lo ves así. Llámale 2A aquí. Entonces este de acá es A. Y aquí viene A por raíz de 3. Pero tu A en este caso va a ser raíz de 3. Ese es notable. De 30 y 60. ¿Es claro? ¿Micrófono? Sí, profesor. Ya está. Bueno, ya estamos en el número 10. Aquí no hay nada. A y B punto de tangencia nos interesa. Y el X. Ahí está el X. Ahí hay 90 menos X, así como el problema anterior, ¿ve? Entonces aquí debe ser X. ¿No? Así como hemos visto en el problema de... Ahí, entonces ese es X. Si este es X y este es X, este triángulo es isósceles. Ese es isósceles.
Entonces tiene dos lados iguales, ¿verdad? Ahí va. Bueno, ahora voy a usar que A es punto de tangencia y B es punto de tangencia. Ubicamos el centro. Ahí va. Unimos con los puntos de tangencia 90 grados. 90 grados. Siempre se usa eso, acuérdense eso, ¿ah? Siempre que unes el centro con el punto de tangencia, 90, 90. Ya tienes un cuadradito entonces ahí. Porque ese es radio, radio. Pero esto de acá tiene esa marca, entonces esto de acá también debe tener la misma marca. A ver. Ahí está, es la misma marca. Entonces voy a atacar donde está X. 1O con D. Bueno, acá ya se sabe que va 2X, ¿no? Este es un ángulo exterior. Esta es la suma de este X con esto de acá. Ahí va 2X. Unimos O con D. Ahí va. Eso también es radio, entonces tiene la misma marca, rectangulito, rectangulito. Entonces el triángulo es equilátero. Entonces si es equilátero, aquí le vas a poner 60. Pero esto vale 90. 60 más 2X, 90, y ahí te va a salir el X. A ver. Ahí va. Ese es equilátero. Entonces en B hay 60. ¿Ve? En B. 2X más 60 te da 90. ¿Están de acuerdo? Micrófono. Sí, profesor. Ya. Sí. Siguiente. Dice, ve, en la figura se muestra la vista de perfil de una caja empujada por David hacia el plano inclinado. Plano inclinado que mide 60 grados. Ahí está. Plano inclinado, dice acá. Esto que mide 60. La caja en el punto A solo gira. Al poner el plano inclinado es como decir, esto se levanta y se pone en esta posición de acá, ¿no? Y quiere decir que este AB que estaba acá va a ponerse de otra forma, pues una vez que levantas esto llegará acá y esto llegará acá, ¿no? Ahí dice la flecha. Entonces, pero ese cuadrado cuyo lado mide 120, ¿no? Tiene longitud 120. Ahí ponemos 120. AP 40 raíz de 3. Ahí la medida del ángulo de giro de AB alrededor de A. El AB ha girado. Entonces, al girar, ha girado este ángulo. Como B rota nomás, entonces este B ya se puso acá. Acá está el B ya. Entonces lo que te piden es este ángulo. Ya, eso ha girado. Esa es la posición inicial. Después al girar ya tienes eso. El A es el mismo, ¿no? Entonces acá será pues el D. Acá estará el C. Acá está el B. Y ahí está el A. Ya se puso en esa posición. Entonces el ángulo girado es esto que está de verde. Ahí va. Eso es lo que me piden entonces. Pero como este es B, este tiene 120. Pues. Es el mismo cuadrado, solamente ha girado.
Ahí va. Eso es lo que hay que hallar es el X. Para eso te han dado como datos 60 grados. Y 40 raíz de 3. Entonces lo que hacemos es, entonces, al darte eso, te han dicho que esto tenga 60. Entonces, 60, pues siempre que tenga 60 o 30, ya estás pensando en el triángulo de 30 y 60, el notable. Entonces, llámale B1 eso, prolóngalo, entonces. Ahí va. Y ahí trazas, no, una perpendicular, ahí 90. Ese 60, entonces, y aquí va a ser 30 ya. Y es notable. A ese sombreadito es notable ya. Ahí es 30. Entonces ya tienes 30 y 60. La hipotenusa vale 40 raíz de 3. Entonces este cateto vale la mitad. 20 raíz de 3. Y este otro cateto es el mismo esto. El mismo viene acá. Solamente viene multiplicado por raíz cuadrada de 3. Eso es lo que siempre estamos usando. Quiero que lo entiendan eso. $60, 90, 30. La hipotenusa, ponle así. Aquí es mitad. Y el otro es el mismo, solamente va por raíz cuadrada de 3. Sí. Pero raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 te da 3 por 20, 60 va a aparecer ahí. Entonces yo borro esto. Ahí va a aparecer 60. ¿Es claro eso, micrófono? Por si acaso, este es 20, ¿dónde está? ¿Por qué 60, profesor? Este es 20 raíz de 3, ¿no? Sí, está bien. Ya, entonces acá ¿qué iría? El otro cateto es este mismo. ¿Por qué? Por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 da 3, ¿no? Por 20, 60. Por eso que aparece ahí. Ya entendí, profesor, gracias. Ya, entonces va borrando todo. Entonces ahí aparece 60. Ya está. Pero miran, ¿ah? Rojo. ¿Eh? Mírame. Este triángulo de acá también es notable, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta es la hipotenusa y este cateto es mitad. Entonces este ángulo es 60. Y esto sería 30. No sé si se dan cuenta, ese triángulo es notable. Porque ese cateto que vale 60 es mitad de la hipotenusa, que es 120. Entonces el ángulo comprendido debe ser 60. Si le sacamos este 40 raíz de 3, ahí debe ir 30. Sácalo, ahí debe ir 30 porque todito esto debe ser 60. Correcto, y ahí debe ser 30. ¿Se entiende ese notable? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora nosotros pero nosotros sabemos que este es un cuadrado, pero acá hay 90. Aquí tengáis 90. Entonces, ¿cuánto sería X?
60. 60. Puro notable han trabajado en esta práctica, ¿no? Puro notable solamente. 60. Ya está. Siguiente, 12. MN son puntos de tangencia. Punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia. Dato. 6. 7. 5. Pregunto. Ese cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia. Entonces es el teorema de Pitot. ¿Se acuerdan? Suma de los lados opuestos son iguales. 1, 2, 3, 4. Lo voy a hacer recordar acá. Ese se llama cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. ¿Qué dice el teorema? Que la suma de los lados opuestos, AB más CD, debe ser lo mismo que AD más BC. Entonces, para yo aplicar Pitot, entonces debo ponerle a AB una letra. Vamos a ponerle una letra. Primero allá, ese es lo que me pide. A la B vamos a ponerle A. A CB vamos a llamarle B. Pitot. ¿Dónde está? Ahí está. Ese se llama cuadrilátero circunscrito. Opuesto, ¿quién es? El 6 con esto. Debe ser lo mismo que el A con el 7. Y ahí despejo el A. Es B más 1. ¿No? O el B. Acá, este pasa a restar A más 1. En lugar de B le pongo A más 1. Ahí va. ¿Dónde está X en este de acá? La hipotenusa vale 5. Un cateto es A y el otro es 1 más. ¿Qué le pondrías al A? Entonces yo en mi mente está el 3, 4, 5. La hipotenusa es 5. Entonces un cateto debe ser 3, el otro cateto debe ser 4. El A vale 3, así rápido. Y el B vale 4. Y tú buscas el X. No sé si me dejo entender. Aquí sería 3 entonces, y esto sería 4. Entonces ya tienes un triángulo de 3, 4, 5. ¿Cuánto sería el X? ¿Quién me dice? Vamos a calcular B formalmente. Por Pitágoras, ahí puedes hacerlo. Ahí está. Ese debe salir 3 sin lugar a duda. Entonces ya tienes 3, el otro cateto 4, entonces el que se opone a 3 es 37. ¿Es correcto? Micrófono. Finalmente, las claves. Lo capturan y ahí quedó. Hasta ahí era la clase. Buenos días y cuídense. Ok, Y hasta la gracias, próxima. profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias tengan ustedes por escuchar. Si no me escuchara, ya no podía hacer la clase bien. Muy bien.